Fórmulas y técnicas de derivación. Hasta ahorita hemos visto que utilizando la fórmula o el método de los 4 pasos podemos obtener la derivada de una función que necesitemos derivar. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay algunas funciones muy extensas que implicaría hacer mucho desarrollo y desarrollar algo que nos lleva mucho tiempo. Por eso es necesario aprender y utilizar las fórmulas y las técnicas de derivación que ya están disponibles. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué usar fórmulas? ¿Por qué tengo que aprenderme ahora fórmulas de derivación? ¿No es necesario o más bien no basta nada más con los 4 pasos? Bueno, hay 2 cosas que podríamos pensar. La primera, hay funciones realmente complicadas y además hay funciones que nos llevaría mucho tiempo. Solo pensemos el tiempo que nos llevaría, por ejemplo, derivar esta función. Aquí tendríamos que desarrollar un binomio a la quinta. Aquí un binomio al cuadrado que está a su vez dentro de un binomio al cubo. Es decir, sería un desarrollo realmente extenso y no tenemos el tiempo de hacerlo. O a veces, ¿cómo podríamos enfocar o abarcar una función más compleja como una función de este tipo? Una función exponencial que todavía está siendo restada por una función trigonométrica que a su vez en su argumento tiene una variable al cubo. Realmente la regla de los 4 pasos es buena para entender el proceso de la derivada y para saber que funciones simples se pueden derivar con esos 4 pasos. Entonces aquí hay una nota importante. En matemáticas siempre es importante buscar la manera más fácil y a veces la más rápida para trabajar. Entonces esa es una nota importante. En matemáticas es importante buscar si está el camino fácil y el más fácil, o si está el camino rápido y el más rápido. Por esa razón, podemos decir que entonces es mejor utilizar las fórmulas y los métodos que ya se han definido para trabajar. Ya hay fórmulas, hay métodos definidos para poder encontrar derivadas complicadas como podrían ser estas 2 que tenemos aquí. Bueno, esas fórmulas son las que tenemos a continuación. Hay muchas fórmulas de derivación, aquí solamente estamos incluyendo las principales y podemos ver que hay fórmulas de derivadas para prácticamente cualquier tipo de función. Vamos a ver rápidamente qué características vemos en este formulario. En primer lugar, aquí vemos que la derivada, por ejemplo, de una constante siempre es igual a 0. Aquí C vamos a entender que es una constante, prácticamente puede ser un número. Por ejemplo, la derivada de 6 es 0. La derivada de menos 15 es 0. La derivada de pi es 0. La derivada de un cuarto es 0. Es decir, cualquier cantidad constante, su derivada siempre va a ser 0. En la segunda tenemos la derivada de una variable respecto de sí misma. Aquí tenemos la derivada de x respecto a x es igual a 1. Esto no es porque aquí delta x y delta x se cancelan, no es por eso. Es porque la derivada de una variable respecto de sí misma es igual a 1. Podríamos comprobar esta con la regla de los 4 pasos. De hecho, todas estas reglas de fórmulas de derivación se pueden comprobar con la regla de los 4 pasos. Bueno, en la tercera fórmula tenemos la derivada de una constante por una función. En el cálculo utilizamos letras para representar funciones completas, como puede ser u, v, w, en fin. Entonces aquí tenemos la derivada de una constante por una función respecto a x es igual a la constante. La constante la podemos sacar, por decirlo así, y tenerla manteniéndola aquí afuera por la derivada de la función. Aquí estamos poniendo la indicación que c es una constante y que u es una función. Cuarta fórmula, encontramos ahora la derivada de una variable elevada a una potencia es igual a la potencia que se va a convertir en el coeficiente de la variable. Esta n es esta n por la variable elevada
a la disminución en 1 de la potencia, n por x a la n menos 1. Ahora, aquí hay una variación importante. Vamos a ver en los ejercicios que hay una técnica de derivación que se llama regla de la cadena. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque vamos encadenando, como su nombre lo dice, o vamos enganchando la derivada de una función compleja, donde tenemos que derivar algunas partes importantes. Entonces, la derivada de una potencia la podemos ver cuando está solamente referida a una variable o cuando es toda una función la que está elevada a una potencia. Entonces esto se lee como que la derivada de una función elevada a una potencia respecto a x es igual a la potencia por la función elevada a la n-1 por la derivada de la función. Ya lo veremos en su momento. Es como decir, derivamos primero por fuera y luego derivamos por dentro. En la quinta función tenemos la derivada de la suma de funciones, que es la derivada de cada una. La derivada de la multiplicación de funciones, siendo u y v funciones. La derivada del cociente de funciones. Hay funciones especiales como las funciones exponenciales, que puede ser e a la x o e a la u, o puede ser a a la u. También otras funciones que se utilizan mucho son las funciones logarítmicas, donde tenemos aquí el logaritmo base a de u y aquí el logaritmo natural de u. Pero no son las únicas funciones que vamos a tener. También tenemos las funciones trigonométricas, como son las funciones básicas, seno, coseno, tangente, y las funciones recíprocas, como son cotangente, secante y cosecante. La derivada del seno es el coseno, el del coseno es el menos seno, la tangente la secante cuadrada, cotangente menos cosecante cuadrada, secante, secante tangente, y cosecante menos cosecante de u por cotangente de u. En los ejemplos siguientes de los videos que vamos a desarrollar, veremos cómo se aplican en algunos ejemplos la mayoría de estas fórmulas. Entonces, este formulario de derivadas nos puede servir como referencia para resolver los ejercicios que tengamos que desarrollar. Entonces, en los siguientes videos veremos aplicaciones en ejemplos.